Advertencia. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato. Puede alterar tus emociones, provocar reacciones físicas y despertar recuerdos que creías dormidos. Si sufres de ansiedad, hipertensión o te afectan fácilmente, los sonidos intensos y las imágenes mentales fuertes, te sugerimos detenerte ahora. Una vez escuches estas palabras, el silencio no volverá a sonar igual. Continúa solo si estás dispuesto a sentir miedo real. El misterio de la iglesia en Saint-Claude. Relato basado en hechos reales. Me llamo Marcos Roldán. Soy camarógrafo aficionado. Hago videos cortos para redes y a veces cobro por eventos pequeños. No soy periodista ni creyente radical, pero llevo años grabando lugares abandonados porque funcionan bien en cámara. Texturas, silencios, ecos. Esta vez, sin embargo, no fui por viralidad. Fui porque mi esposa había ido a visitar a su mamá y me pidió que la llamara si algo raro pasaba. Ella estaba en casa de su madre en un barrio de New Orleans, cerca de St. Claude Avenue, y entre charlas y café, la suegra le dijo algo que me clavó un nudo en la garganta. En la iglesia vieja de la cuadra por las noches se escuchaban sillas moverse, rezos sin voz y pasos que no dejaban huellas. Al principio lo tomé como rumor de pueblo, esas cosas que se dicen cuando la casa es vieja y la noche larga, pero cuando mi esposa me contó que una vecina, Carla, juró haber visto una fila de bancas alineadas como si esperaran a alguien y que otro vecino, Rogelio, escuchó un sermón sin sacerdotes, algo en mí cambió. Rogelio me habló mirando al suelo con la mano en la boca. Marcos, si vas, no te quedes solo. Ellas dicen que las sillas esperan a alguien. Esa frase se me quedó pegada a la mente. Decidí ir con mi cámara, solo por comprobar. Nada me preparó para lo que vi. La iglesia está justo frente a una intersección donde la calle se abre y el asfalto respira charcos. De día se ve triste, de noche parece un hueso. Tiene un portón de herrería medio descolorido y un cartel caído con fechas que nadie lee. Entré con mi mochila, la cámara, un micrófono de solapa barato y una linterna que era más bien un fósforo fuerte. En la puerta, una vista. Las bancas estaban alineadas, pulcras, como si alguien las hubiera colocado hace poco. No había polvo, o al menos no tanto como esperaba. En la última banca del lado izquierdo había una silla suelta, una silla plegable de metal, oxidada. La toqué con la punta del pie. No cedió. No había nadie. Todo olía a madera vieja, cera y un dejo a lo que creí era incienso viejo. La cámara empezó a grabar. Hice un barrido lento, vitrales rotos, un confesionario con la puerta entreabierta, un cráneo de yeso con una grieta en la frente. Coloqué el micrófono y dejé la grabadora encendida en la primera fila. Mi plan era simple: pasar la noche con toma fija, luz baja, captar cualquier sonido extraño. Dejé la cámara en modo nocturno. Si algo ocurría, quería pruebas. Si no, una noche más en el archivo. Pero no pude evitar fijarme en la silla metálica. La tomé como una nota menor, algo trivial que luego sería clave. La primera hora fue inútil. Crujidos, una brisa que no entendía de dónde venía y el zumbido bajo de New Orleans que parece latir en las noches. Empecé a hablar a la cámara, a explicar lo que me contaron. La suegra de mi esposa, la voz de Carla, la advertencia de Rogelio. Hice bromas cortas para romper la tensión, pero dentro había un nervio que me empujaba hacia adelante. Grabé la noche completa porque algo en mí quería descifrar ese patrón de sonidos. Pasos que no dejaban huellas, sillas que se movían sin manos. Pasaron las horas y algo empezó a moverse en los márgenes del audio. Un susurro que no era el viento, como el roce de tela vieja atravesada por un aliento. A las 3 de la mañana revisé la remera de la cámara y noté que la línea de tiempo tenía cortes donde yo no había tocado nada. Pequeñas lagunas de silencio absoluto de 2 o 3 segundos. Entre esos silencios capté un sonido que me heló.
Una silla desplazándose suavemente, 2 bancos más allá, como si alguien se incorporase con cuidado. Miré la fila por si veía a alguien, vacía. Miré la silla metálica y noté algo que me hizo contener la respiración. Una pequeña abrasión en la madera de la banca junto a la silla, como si alguien hubiera raspado una uña. A partir de ahí me volví más imprudente. Me levanté y fui a la banca. La toqué con la mano temblorosa. La madera estaba tibia, no por el calor, sino por una humedad interior que no supe describir. Regresé a mi cámara y noté en la pantalla, en un fotograma aislado, una figura en penumbras junto al altar, una sombra con la cabeza gacha. Podía apostar que era solo luz, pero la sensación que me embargó fue otra, la de haber sido observado. Los vecinos empezaron a aparecer en mis recuerdos. Rogelio, con ojos arrebatados por el miedo. Carla, que dijo que la iglesia no dormía porque las personas que venían se sentaban y esperaban a alguien. Me obsesioné con el patrón de los sonidos, con la idea de que ahí dentro había un código que solo yo podía descifrar. Empecé a pensar que si lo interpretaba, si grababa la verdad, la comunidad tendría paz y yo tendría algo grande, algo que demostrar. Pero había una semilla de duda que el público tendría que debatir. Estaba yo provocando lo que escuchaba. Mi presencia, mi cámara, mis luces eran el catalizador. Nuestros comentarios siempre buscan culpables. La historia necesitaba esa grieta. Inserté un easter egg en la grabación. Recité algo que me había contado la suegra, una vieja leyenda local, sobre un cura que desapareció en la década de 1950, el cura de la misa eterna, que según decían, se negaba a dejar su feligresía e insistía en celebrar una misa para un ausente que debía volver. La leyenda decía que las sillas se alineaban cada noche a la espera del regreso del parroquiado. Según Carla, la última frase del sermón nunca terminaba. La introducción de esa leyenda creó un puente entre el rumor y lo que ahora escuchábamos. A eso de las 4, la atmósfera cambió. La grabadora captó, por debajo de mi propia respiración, una serie de respiraciones ajenas, superficiales, rozando la tela de mi camisa, como si varias personas se acercaran sin tocarme. Mi cámara comenzó a grabar lo que mi vista no alcanzaba. En el borde de la imagen de forma intermitente se acumulaban sombras en las bancas, no seres completos, sino dobles de ausencia, como si la cámara mostrara el pasado superpuesto al presente. Me sentí culpable por haber entrado, culpable por molestar esa espera. No quise quedarme, pero mi obsesión me pegó al piso. Debía ver la mañana, debía revelar el misterio. A las 6:15, la madrugada comenzó a desmoronarse en luz. Pensé, únicamente hasta el amanecer. Revisé lo grabado mientras empaquetaba, visionando la noche con la prisa de quien lleva algo sagrado. En la reproducción, la secuencia final me dejó sin respiración. Durante los últimos minutos, el audio acumuló un coro de voces en una tonalidad baja, como si fueran rezos salidos de una garganta que se quiebra y otra que la sigue. En la imagen, las sombras en las bancas eran ahora figuras delineadas, sentadas en silencio. Pero hubo un detalle, mi pulso se aceleró cuando amplié ese fotograma. Al hacerlo, noté que el diario tenía una tapa con una ranura, donde alguien habría insertado una tarjeta. Esa tarjeta tenía pegada una nota en letra pequeña: el siguiente lector completará el ciclo. Me parecía absurdo que en una iglesia real hubiera un diario con una nota así, y sin embargo allí estaba, anotado por manos invisibles. Me acerqué a la silla de metal con la intención de tocarla antes de irme y asegurarme de que la imagen no fuera un fallo digital. Fue el movimiento más rápido y terrible de la noche. La silla estaba tibia. Al rozarla,
Sentí como si mi mano atravesara una piel fina y el sonido de uñas arañando madera se elevó desde el suelo, directo a mi pecho. Fue una sensación instantánea, algo me tocó por dentro. Caí de rodillas. Mi cámara en el trípode siguió grabando mientras yo me retorcía, sin entender si el dolor era físico o espiritual. Mis ojos se nublaron. En la pantalla, la figura sentada comenzó a erguirse con una lentitud demencial. No era un levantarse humano, era como si la ausencia adquiriera forma. Cuando la figura se alzó por completo, no vi un rostro. Vi una huella, un hueco donde debería estar la mirada, como un vacío que aspiraba la luz. Fue entonces cuando entendí el giro. No era la víctima, era el portador, el diario, el objeto de esa silla. No esperaba a un ausente para consolarlo. Esperaba a quien viniera a leer, a quien pusiera palabra en sus páginas. Al tocar la silla, algo pasó de la oscuridad a mí. Una frase quedó adherida en mi pensamiento, una línea que no recordé haber leído pero que ahora me quemaba la lengua. Entrégalo, nombre al siguiente. Sentí que una voz, profunda y cercana, susurraba mi nombre y el de quienes me rodeaban en la ciudad. En ese segundo, la cámara captó el sonido más íntimo y cruel, mi propia voz recitando en loop la misma oración que mi suegra me había contado, pero con un timbre que no era el mío. Los últimos 20 segundos fueron violencia pura. Di saltos, traté de apagar la cámara, tropecé con las bancas. El micrófono registró el arrastre de mis uñas sobre la madera como si yo fuera el que arañaba y me estaban arañando a la vez. La figura del asiento central, ahora de pie, se acercó a mí sin tocar el suelo, como si flotara, empujando el aire hacia mis pulmones hasta dejarme sin aliento. En la pantalla pude ver mi reflejo en el vidrio de un vitral. Mis ojos, por un parpadeo, parecían huecos negros, como los de quien presidió una misa a la espera de alguien que no llegó. En mi intento por salir, mis manos buscaron la puerta y la